7:40 por la mañana. Seguimos aquí en Grupo Fórmula. Y Marco, el 31 de diciembre, el último día del año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto constitucional sobre prisión preventiva oficiosa. Muchas organizaciones han criticado muchísimas cosas de esta reforma, empezando por el albazo, esto que critica mucho la Cuarta Transformación de los jueces, las costumbres de ordenar que liberen a los presos en fin de semana. Pues el 31 de diciembre, podrán decir los malpensados, con todo mundo distraído, publican esta modificación al artículo 19 que no solo reduce la prisión preventiva oficiosa, no solo la elimina como lo han pedido muchos defensores de derechos humanos, sino que la amplía a un montón de delitos, algunos un poco inexplicables, como esto que alguna vez hablamos de la libre manifestación de la personalidad o cosas así bien complicadas. Sí, la verdad es que esta publicación del 31 de diciembre por la tarde, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, combina muy bien con la vorágine de cambios constitucionales que ha promovido la mayoría de Morena en el Congreso. La parte que es interesante aquí, y ya nos lo dirá Gabriel Regino, abogado penalista, especialista en estos temas, que está en la línea, pues tiene que ver básicamente con que se amplíe el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluso por encima de las observaciones que se han hecho fuera del país. Estoy hablando de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, que claramente dice, pues es que esto que se aprobó y que entra en vigor en México, pues claramente son mecanismos que promueven detenciones arbitrarias. Abogado Regino, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días para ustedes, para toda su amplísima audiencia y desde luego un deseo de un gran año en este que estamos iniciando 2025. Igual para usted. Fue usted muy claro cuando publicó el 1 de enero, el día de ayer, pues su preocupación por esto que se convierte ya en una ley, en una reforma aprobada y publicada respecto al artículo 19. A los ciudadanos para los ciudadanos a pie, abogado, ¿cuál debe ser, digamos, el interés y la preocupación respecto a lo que sucedió y se publicó en el Diario Oficial de la Federación? Muchísimo gusto y gracias por esta oportunidad de comunicarme con su audiencia. Son tres temas rápidamente que la sociedad debe de tomar en consideración. En primer lugar, prisión preventiva oficiosa. Primero nos detienen y después nos investigan. Esta es una regla inversa a lo que sucede en las democracias occidentales. Es decir, la libertad es uno de los principales derechos que tenemos como personas. No se nos debería detener por una sospecha, mucho menos se nos tendría que mantener en prisión durante un proceso por sospecha, porque eso permite la arbitrariedad. Es decir, en las democracias occidentales, cuando el Estado investiga a alguien, le da el derecho de defenderse y utiliza a la prisión procesal como un último recurso para asegurar que no se dé a la fuga durante el proceso. Este es un acuerdo internacional, no solamente vigente en América Latina, sino en Europa y en Asia principalmente. Pero en México estamos retrocediendo porque estamos haciendo de la prisión preventiva oficiosa una prisión punitiva y una condena anticipada a una sentencia. Es decir, una persona que esté siendo investigada porque posiblemente cometió un hecho delictivo va a empezar a pagar su pena de prisión antes de que sea declarada responsable. Y eso, a todas luces, es completamente contrario a la libertad y a los Sí. derechos humanos. Abogado, usted también subraya, digamos, ¿cómo decirlo? Esta condición o esta definición concreta respecto a que no hay posibilidad de que se interprete por parte de un juez, se tiene que aplicar y punto. Absolutamente sí. Y esta es el tercer tema que hay que destacar. El segundo es que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México. Ya son más de 60 conductas, lo cual es terrible. Y número tres, la propia reforma dice, se aplica y se acabó, Así a es. rajatabla.
a rajatabla. No se puede interpretar. Entonces, la Constitución le está diciendo al Poder Judicial, cuya misión es interpretar las leyes, no puedes interpretarla, aplícala, se acabó, no chistes. No puedes decir que va en contra de los derechos humanos, no puedes decir nada, aplícala, es una especie de bozal constitucional y eso es alarmante. Tiene usted que conoce el tema, me gustaría regresar sobre algo que también se ha publicado y se ha comentado, pero creo que es bastante pertinente regresar a esto. ¿De verdad ampliar el catálogo de estos delitos que ameritan prisión oficiosa tiene un efecto sobre la impunidad? ¿Tiene un efecto sobre cómo se combate el delito y si se atenúa cometer estos delitos, abogado? No, no tiene ninguna relación con la impunidad, porque las personas que son sometidas a prisión preventiva oficiosa no son responsables, sino que posiblemente participaron en un hecho. Y además, si tomásemos en cuenta que la prisión preventiva oficiosa, voy a poner un ejemplo, la prisión preventiva oficiosa aplica en el delito de homicidio. Ok, México acaba de cerrar el 2024 con 30,000 homicidios. La prisión preventiva oficiosa para el delito de homicidio existe desde el año 2008. Es decir, con ese nombre, tenemos 16 años con esa disposición constitucional y acabamos de cerrar el año con 30,000 homicidios. La pregunta es, de esos 30,000 homicidios, ¿cuántos están investigando? ¿Cuánta gente está detenida y cuánta gente está condenada? Con ese simple ejercicio nos damos cuenta de que una reforma constitucional no resuelve la impunidad. Se amplía el catálogo para extorsión, delitos relacionados con fentanilo y emisión de facturas falsas. ¿En los tres supuestos le parece igual de peligrosa, igual de arriesgada esta prisión preventiva oficiosa? El médico que recete fentanilo o que venda fentanilo, como ya ocurrió con un médico en Baja California, se puede ir a prisión. La persona que haya conseguido una factura porque le facturó el viaje, le facturó el transporte público, le facturó las copias, le facturó lo que sea, alguien que utilizó otra empresa sin que el usuario lo sepa, ya puede ser considerado dentro de este catálogo. Entonces estamos ante una expansión del derecho penal como nunca había ocurrido, y se los digo, desde la Constitución del 17. Abogado, usted en estos nuevos delitos o en todos estos delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, ¿usted en dónde ve el mayor riesgo para la violación de derechos humanos? Veíamos, por ejemplo, a una senadora, la senadora de Chihuahua de Morena, Andrea Chávez, que defendía fervientemente que en el tema de los factureros, la gente pobre no está acusada de ser facturera, cuando hay casos en los que hay casos muy, por ejemplo, el tema de la estafa maestra, donde hemos visto que justamente ponen las direcciones de personas humildes que terminan pagando por estos casos. De estos nuevos delitos, de todos estos delitos que tienen ahora prisión preventiva oficiosa, ¿en dónde debemos preocuparnos más que se cargue la mano, por decirlo así? Todas y todos en el tema precisamente de las facturas falsas. ¿Por qué razón? Porque como decíamos al principio de nuestra intervención, primero te detengo y después investigo. En lo que se resuelve, si tú sabías que la factura que te dieron es falsa o no lo sabías, estarás en prisión preventiva oficiosa durante todo el tiempo que dure este proceso, que puede ser 2, 3, 4 años. Si al final de ese proceso nos damos cuenta que la factura que te expidió una licorería, un restaurante, una farmacia, cualquier establecimiento, no lo sabía, se había sido un error, usted disculpe. Sí, porque la verdad es que no estamos hablando, por ejemplo, de proveedurías grandísimas donde No uno se establece compra. una cantidad de... No, puede ser una comida en un restaurante, ¿no? Absolutamente, porque ahorita la Constitución dice, y aquellos que estén relacionados con documentos falsos, conforme lo dispongan las leyes. Cuando las leyes van a establecer los montos y los límites, tienen 180 días, es decir, 6 meses. Mientras esto no ocurra, van a estar agarrando a quien quieran. Abogado, ¿y cómo entendemos esto del delito en contra del libre desarrollo de la personalidad?
Ese es un nombre con el que se designa a aquellos delitos que tienen que ver con la cuestión íntima o la cuestión sexual. Ahí entran, por ejemplo, el abuso sexual, la corrupción de menores, la violación, entre otros delitos de esta naturaleza. Pues Y supongo, bueno, sí, perdón, va Sofía. entonces tienen 180 días para pues, las leyes, la parte secundaria, los detalles, que es lo que conocemos, que es, por ejemplo, este tema de los montos, que nos dice 180 días para publicarlos. Así es. Por ejemplo, ¿quién tiene que decidir cuáles son los montos de las facturas? Eso lo tiene que decidir la Cámara de Diputados. ¿En qué instrumento lo tienen que establecer de manera muy entendible en el Código Procesal Penal mexicano? Ahí tienen que decir, los temas de facturas falsas se van a castigar a partir de 100 pesos, de 1000 pesos, etc., etc., etc. Pero mientras esto no ocurra, si alguien lleva un ticket que a la postre fue refutado de falso por 50 pesos, les puedo garantizar por la experiencia penal de nuestro país que la persona va a quedar en prisión mientras se investiga. Aquí se está aplicando eso de primero te fusilo y después virigo. Bueno, de mi parte, nada más proponerle o pedirle, abogado, que sigamos en comunicación, porque yo asumo, y conociendo su trabajo, que estará usted atrás buscando documentar casos que cumplan con estos supuestos que nos acaba de compartir, ¿no? Y sobre todo para hacer del conocimiento a través de ustedes principalmente a su auditorio de las graves arbitrariedades que se pueden cometer y que seguramente se cometerán. Pues entonces seguimos en contacto, si nos lo permite, abogado Gabriel Regino. Les mando un fuerte abrazo y lo mejor para ustedes y para toda su audiencia nuevamente. Igualmente, muchas gracias, buenos días. Y hemos hablado, Marco, de la cantidad de personas que hay en prisión sin Así una es. sentencia. Viene un reto más. Hemos hablado muchas veces, han hablado los especialistas, de los retos que van a tener los nuevos jueces. Tienen que llegar a un sistema que no conocen, muchos que no conocen, que van a aprender a ser jueces, y ahora con una cantidad de delitos nuevos que van a hacer que la gente esté en prisión. Sí, y también las contradicciones en el discurso, Sofía, es decir, se ha dicho muchas veces, culpando al Poder Judicial, que hay muchas personas encerradas sin sentencia. Bueno, esta es una de esas herramientas que posibilita que ese número vaya hacia arriba, justamente, ¿no? el número de Insistir personas. mucho, por ejemplo, ¿no?, en lo que publica esta oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa, lo puso en un tuit, ojalá lo podamos ver, atenta, dicen ellos, contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial, la persecución eficaz de los delitos. Ya hacíamos también ahí un énfasis o un acento en el sentido de que la verdad es que no hay como un combate, ¿no?, efectivo a través de esta herramienta a la impunidad, el derecho a la libertad personal y la igualdad ante la ley, entre otros. Así que si estamos hablando de que con el arranque del año se están activando actualizaciones en salarios mínimos, si estamos hablando de que hay reformas constitucionales que fueron ya publicadas y que entran en vigor a partir del primer día, La pues nueva, creo la que esto supersecretaría es de exactamente, seguridad. ¿no?, el otro artículo que se reformó, pues vale la pena hacer un subrayado sobre esto alrededor de la prisión preventiva oficiosa. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos mucha más información, no le cambie.